Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos al cuarto Congreso Iberoamericano de Teatro. Mi nombre es Yurani Giraldo, soy asistente de eventos académicos y voy a estar con ustedes acompañándolos el día de hoy. Em, Durante esta edición del Congreso, bueno, les recordamos que los temas centrales son las problemáticas de las diversidades de las artes escénicas. La mesa del día de hoy trata sobre mujeres en el teatro. Tenemos desde Argentina a la maestra Ivana Noel Vescovi con su ponencia Los personajes femeninos en las obras de Luisa Calcumí. Tenemos también desde Argentina a la maestra Lucía Núñez y Micaela Picarelli con su ponencia Rómpelo tú misma, cruces de experiencias en grupalidades artísticas de mujeres durante la transición democrática en Buenos Aires. Y también tenemos a la maestra María Carolina Marchó desde Argentina con su ponencia Ser otra, teatro en la cárcel. Ya finalizaríamos con la maestra desde Argentina, María Guimarey, con su ponencia Construcciones discursivas en torno a la mujer en las reseñas teatrales del Festival de la Mujer de la Comedia Municipal de La Plata. Damos con esto inicio al Congreso. Les recordamos a los espectadores que al final de todas las ponencias vamos a abrir un espacio de preguntas si nos alcanza el tiempo. A continuación, maestra Ivana, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerles enormemente a los del Congreso, a todas las integrantes por dejarme participar y traerles un recorte, un fragmento de los primeros análisis que hemos realizado en una investigación. Yo pertenezco al Instituto Universitario Patagónico de las Artes, que es una universidad que está en Río Negro, Patagonia, Argentina. Eh, en- Va a estar relacionado el nombre de la localidad en la cual está eh, es ubicada esta universidad con mi ponencia, porque ustedes la pueden encontrar en el mapa como General Roca, pero en realidad hace alusión a quien fue en su momento de Argentina presidente y realizó unas llamadas campañas al desierto, que en realidad fueron unas campañas militares en las cuales pueblos originarios fueron exterminados. En gran parte hubo genocidio y también continuaron algunas generaciones de estos pueblos, el pueblo mapuche específicamente, hoy en día reclamando sus derechos. Es importante que lo traiga a la mesa porque hoy tenemos un conflicto en nuestra región, que todo el país lo conoce, y entonces, bueno, no quería dejar de lado de comenzar la ponencia poniendo en relieve la importancia histórica que tiene una de las obras que vamos a ver, que es Bueno mirarse en la propia sombra, y la artista mapuche que le dio vida tanto a la escritura, dramaturgia, como a los personajes femeninos que la integraban. Me estoy refiriendo a Luisa Calcumil. Quizás las personas de Argentina, varias la conozcan, y también es conocida internacionalmente, pero siempre es bueno mirarse en la propia sombra y hablar y seguir pensando e investigando a Luisa. Les comento además que esto forma parte de un proyecto de investigación que estamos haciendo mujeres. Ahora se nos anexó también un varón, porque nuestro objetivo principal dentro de la universidad, revisando los planes de estudio y los programas, observamos que la historia de las mujeres ha sido callada, ¿sí? Tenemos muchos referentes, muchos varones que aparecen, pero las mujeres no. Y no porque no exista el protagonismo de la mujer dentro de la historia, sino simplemente porque no se registró. Eso por un lado, ¿no? Pensar en eso de dar la voz a las mujeres, de pensarnos. Y también las mujeres actuales, porque muchas veces estudiamos la historia pasada y nos olvidamos de los que están escribiendo en este momento, las que están escribiendo como Luisa Calcumil, que hace años, que es nuestra referente, que ha hecho un camino para seguirla, para mirarla, y que tampoco está registrado, pero no todo lo que debería registrarse de ella. Entonces, por ahí nosotros volvimos a una obra que se hizo en 1987 y a otra que se está haciendo en la actualidad. Vamos a escribir la historia también actual. Eh, Algo también para tener en cuenta, yo no estoy sola en esta investigación, estoy con otras mujeres, como le decía, Lilén Quintín es una de ellas, que también la quiero destacar porque ella es la asistente de Luisa, entonces ha sido también un nexo muy importante en nuestra investigación, y también comparte origen e historia con Luisa, el camino de vida. También tenemos a Micaela Arias, que es otra profesora de la universidad,
Georgina Guerrero, que también es profesora y estudiante, y lo que yo le decía, que también en un momento incorporamos un varón que estaba interesado en conocer la historia y a investigarla, que es Agustín Melo Calafel. Ese es nuestro equipo, y esto que van a ver es un recorte mínimo que le vamos a regalar hoy, y vamos a compartir con ustedes gracias a la generosidad de habernos invitado. En primer lugar, vamos a presentarles a Luisa para los que no las conocen, pero yo sé que hay muchas personas que sí. Como yo les adelantaba, es una actriz mapuche, además es cantante, dramaturga, directora, y los superlativos para Luisa y toda su cantidad de talento y recorrido me quedo corta. Entonces, podemos decir eso, que es multifacética y que empieza en sus comienzos como una actriz, pero luego logra algo que las mujeres también hemos ido ganando, y ella es nuestra referente acá, de ser directora, de ser la dramaturga y de escribir la historia de su pueblo, que en este caso estamos hablando del pueblo mapuche. La primero, ¿por qué surge ella? Primero lo que les comento, chiquitito de Luisa, ¿por qué ella tiene ese impulso de escribir? Es porque también acá en nuestra historia, tenemos en Argentina, por una historia centrada en el centralismo de Buenos Aires, ¿no es cierto? Por ahí hay varios libros escritos desde la historia, pero la parte regional, que por ahí Jorge Dubati también la reclama, nos dice, investiguen a los artistas regionales, pensando que el territorio atraviesa el teatro, ese acontecimiento teatral, no solo el territorio físico, geográfico, sino también pensemos en el histórico, y por qué no hablar del de los cuerpos, ¿sí? Algunos dicen también de la cuerpa, como dicen actualmente. O sea, nos atraviesa el teatro en todo el sentido territorial, y muchas veces nos quedamos con un recorte mirando hacia afuera y no nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Luisa lo que hace es, ella comienza siendo actriz, y se da cuenta que las historias que se narran se traían por ahí algún director de Buenos Aires, traía una historia, y los personajes que le daban no eran quizás un personaje protagónico y que representara realmente sus intereses, ni hablar de los intereses o de las historias que podíamos contar de acá desde la región y de lo que sería el pueblo mapuche. Con ese primer impulso, esto se reafirma mucho más cuando volvimos después a la democracia, luego de los periodos de la dictadura, aparece un sentido de lo nacional. Acá las que son de Argentina me hacen que sí, sí es así, ¿no? En Argentina apareció este sentido de la nacional, allá al principio de los 80, pensarnos como somos argentinos, qué orgullo, qué honor ser argentino. Sin embargo, el pueblo mapuche vivió una discriminación, y mucho más se veía esto en las mujeres, ¿no? Que las mujeres no ha pasado, y si encima tenemos la connotación de ser mapuche, ver ese lugar que uno podía ocupar era bastante limitado. Con este primer impulso, ella, para narrar sus propias historias y yo creo que es de denuncia, podemos decir, empieza a escribir y su propia dramaturgia. Una de las que nosotros vamos a ver, que es muy reconocida y se han hecho investigaciones, bueno mirarse en la propia sombra. En esta obra, si pudiera compartir las imágenes, pero voy a tratar de ser gráfica, cuenta la historia de tres mujeres, podemos decir, pero que están en diferentes momentos históricos. Comienza cuando se encuentran con el blanco, la primera mujer, la mujer antigua. La vemos primero que ya está haciendo un ritual. Hay que tener en cuenta, ahí nos muestra bien esta relación que tiene ese personaje, que en realidad representa a las mujeres mapuches con la naturaleza. Me dicen que puedo compartir pantalla, a ver si puedo, pero no quiero perder por ahí el tiempo, pero voy a intentar mientras sigo hablando. Se ve en ese, acá, a ver, acá lo tengo, a ver si se ve. ¿La ven ahí? A ver esto, si se ve esto. No sé qué estarán viendo. Sí. Se Sí, a ver. ve personajes Sí, femeninos. se ve. Sí, se ve ¿Sí? muy bien. ¿Ven? Sí, señora. A ver. Sí, Ivana, Está podemos viendo ver. esto. Bueno, perfecto. Entonces sigo de acá, aunque no sé si está bien encuadrado, pero igual. Ella es Luisa, se las muestro. Acá están mis compañeras breves. Tenemos a Lilén, esa sería yo, Ivana, Micaela y Georgina. ¿Nos ven en todo eso? ¿Sí? ¿Están viendo esa imagen? Perfecto. Entonces ahora sí vamos a lo que les estaba hablando de las imágenes de la obra. Bueno, en primer lugar les decía, entonces aparece el personaje de Luisa que tiene este instrumento, que es el cultrum, ¿sí? En mano, está haciendo un ritual. Este instrumento es sagrado, y la relación de los mapuches con la naturaleza, de las mujeres mapuches, es sagrada. ¿Sí? Entonces vemos cómo ella cuida todos los instrumentos, como también Luisa lo hace a la hora de hacer su dramaturgia, de pensarse, y vemos esa relación, ¿no? Se ve el vestuario todo de esa mujer antigua, pero en el medio de ese ritual interrumpe
el blanco. El blanco es el único personaje masculino que vamos a ver en la obra, que tiene la característica de llevar máscara. Si pensamos las características externas, lleva máscara, no habla, y además todo lo contrario en sus actitudes, en su accionar a la mujer antigua, ya que, por ejemplo, toma el cultrum y lo pone en el museo. Esto es una imagen que tenemos muchos latinoamericanos de tomar, por ejemplo, el cultrún, algo que es sagrado por ahí para el pueblo mapuche, y se coloca en el museo, ¿no? Por ahí esto de que no hable, a veces uno puede llegar a pensar de que era una característica necesaria en contraposición del otro que habla, del otro que se comunica y que tiene un rostro. Sin embargo, Luisa, cuando le preguntamos, nos comenta que esto simplemente es por una facilidad que por ahí nos puede suceder a los actores y actrices, de que ella, al no ser varón, tenía otro tipo de construcción ese personaje. Entonces lo lleva de esa manera. Sin embargo, uno como espectador, cuando ve la obra, construye otra cosa, ¿no? Esa terminar de construir el personaje al verlo y decir, ese personaje tiene máscara, ese personaje, el blanco, no habla, y hace, y también por ahí se muestra cómo contamina y cómo lleva todo hacia el museo. La primer personaje femenino, la mujer antigua, es asesinada en escena. Se escuchan los disparos como de exterior y vemos cómo ella muere ante esos disparos, una imagen bastante perturbadora para el espectador, donde vemos que directamente es asesinada. Luego de esa primer mujer aparecen otras mujeres, ¿sí? Aparece la abuela Arminda. Acá la tenemos, ¿la pueden ver bien? ¿Sí? Fíjense que tiene otro tipo de vestuario, muy humilde, con su caminar muy despacio. Sin embargo, y a pesar de su amabilidad y de que habla con el público, este personaje es un personaje de denuncia, ¿sí? Denuncia a través de ese personaje el maltrato que recibían las mujeres de aquel entonces al ser llevadas a las casas, muchas veces puestas en la servidumbre del blanco, y además hasta podemos pensar de algunos abusos de todo orden, hasta sexuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el personaje que viene a denunciar. Sin embargo, cuando le preguntamos a Luisa, es uno de los que más lo identifica, porque también nos muestra el cariño, ¿sí? De las ñañas, de las abuelas mapuches, y termina compartiendo el pan, ¿sí? Esto de compartir con el otro. También nos muestra nuevamente esto de pedirle permiso al río para pasar. Ese personaje tiene esa relación igual que el primer personaje que veíamos con la naturaleza. El tercer personaje de la obra que vemos es este que tenemos acá, que por ahí le podemos decir la Julie o Julia. Si lo pueden observar a este personaje, fíjense que en el pecho dice OK. También tiene unas sombreras sobre sus hombros, que son todo un típico vestuario que no corresponde a la cultura mapuche, sino que vemos a la cultura que el blanco le trae, ¿sí? Que sería a esta hija o, digamos, descendientes del pueblo mapuche, en el cual se ve como que también habla en inglés. Pero, más allá de esto, de como que vemos que está atravesada por esta nueva cultura, en muchos momentos este personaje muestra internamente su perturbación, ¿sí? Aparece como que viene una voz ancestral a hablarle, podemos verla desde quizás un expresionismo, que es como ella ve el mundo, ¿sí? Interiormente, o también la podemos pensar como una presencia extraña, sobrenatural, que la viene a visitar y le pide que vuelva nuevamente al ritual. Y así la vemos, si lo pensamos, como dice Leighton, como la protagonista de la historia. Saca el status quo de ese blanco que gobierna, que domina, y es nuestra heroína, por decirlo de alguna manera, en que en realidad vuelve al ritual y hace cerrar la obra como comienza, en una circularidad temporal. Podemos sentirnos totalmente identificados. Este personaje no ha perdido vigencia, ¿sí? Podemos pensar lo que encontramos en nuestra historia, no es una historia lejana, sino es una historia totalmente actual. Quiero hacer una breve referencia antes de cerrar a la última obra, porque esta obra, como le decía yo, nos sigue atravesando hoy. Luisa continúa realizando obras en la actualidad, pero ahora no estaría actuando ella en la última obra, que es Paso el Reparo, sino que tiene a 3 actrices excelentes de su grupo Mingas, que recibió un premio también para hacer funciones, lo cual sabemos las mujeres y todas las personas que hacemos arte, que es muy importante que poder recibir estos reconocimientos. Y dice algo así, yo les quiero decir, para ir en el programa aparece esta idea de: una pena nuevamente me está quitando la vida. El remedio es olvidar y el remedio se me olvida. Tanto en la hora anterior como en esta, Luisa nos está invitando a no olvidar.
¿sí? Más allá de que nos cause quizás pena todos estos hechos históricos que se ven reflejados en los personajes, sí podemos pensar de que hay que recordar. Acá no la vamos a ver actuar a ella en esta obra que está en cartel. Este año se han suspendido las funciones, pero el año que viene retoman, y es una obra que se estrenó después de la pandemia, atravesada por todo eso, pero que no deja de sorprendernos por una característica que tiene ella, que podemos definir como la impecabilidad a la hora de hacer los personajes y las obras. ¿Qué quiero decir con esto? Aparece un universo paralelo a la realidad, la cual tiene un cuidado de cada uno de los materiales, vestuario, palabras que van a decir los personajes, objetos que se van a utilizar en escena, que es un mundo paralelo que solo ella en su creación nos puede llevar a invitar a observarlo, y además nos invita también que en la vida seamos así. Para cerrar, para no robar minutos y irme justo con el tiempo, podemos decir que es importante estudiar referentes como Luisa Calcumil, que ha obtenido premios en todos lados, que empezó con un recorrido por una inquietud, casi personal, y que también le puso voz a aquellos que no hablaban en su momento, que refleja historias muy nuestras, y que con su larga trayectoria hoy sigue mostrándonos el camino. Por eso creo que es una invitación, como dice su obra, a pensar de que es bueno mirarse en la propia sombra. Muchas gracias a todos y todas. Ivana, muchísimas gracias a ti. Vamos a continuar entonces con la siguiente ponencia. Seguimos con Micaela Picarelli desde Argentina, con la maestra Micaela Picarelli desde Argentina, con su ponencia Rómpelo tú misma, cruces de experiencias en grupalidades artísticas de mujeres durante la transición democrática en Buenos Aires. Adelante, Micaela. Bueno, muchas gracias primero por el espacio. Mi compañera, esta investigación la hacemos junto con mi compañera Lucía Núñez Lodwick, que por un tema de que hoy es feriado acá y estaba trasladándose y no llegó a tiempo al lugar de destino. Pero bueno, quiero no dejar de nombrarla. Lucía es doctora en Sociología y magíster en Sociología de la Cultura y el análisis cultural, y licenciada en Sociología de la UNSAM, y yo soy directora de teatro, egresada de la UNA, y bueno, y juntas estamos llevando a cabo esta investigación, ¿no? Voy a compartir pantalla para hacerlo un poquito más dinámico y que también se vayan viendo algunas imágenes, compartir con sonido también, porque vamos a escuchar también un poquito, que ustedes me dicen si está todo ok. Ahí va. Bueno, si se ve bien, avanzo. Creo que sí. Bueno, nuestro trabajo se titula Rómpelo tú misma, como ya se dijo, es el cruce de experiencias de grupalidades artísticas de mujeres durante la transición democrática en Buenos Aires. Nuestro objetivo en este momento, cuando empezamos con este trabajo, fue investigar el cruce de experiencias de mujeres estético-políticas, grupos que convivieron en un mismo espacio-tiempo y en los que encontramos una serie de coincidencias notables que nos parecían pertinentes investigar. Las vamos a situar en lo que es el final de la dictadura cívico-militar y el retorno a la democracia, ¿no? Coinciden en ese periodo de tiempo. Un poquito para dar algo de contexto, quizás para los que no somos muchas de Argentina, pero quizás nos está viendo alguna gente de afuera, entonces sumamos en esta oportunidad algo más del contexto. La dictadura militar del 76 al 83 permeó un contexto particular que devino en un estallido cultural que fue el under porteño, ¿no? Donde el destape, la fiesta, la alegría eran la forma de resistir, ¿no? La desobediencia sexual también, como uno de los recurrentes, eran parte del quehacer teatral de estos artistas que pasaron primero, que surgieron en un ámbito de clandestinidad y que luego de finalizar la dictadura atraviesan también la transición democrática, ¿no? Trabajando desde esta tensión
y representándola también, ¿no? Reflexionando desde los cuerpos con una búsqueda de identidad. Todos estos mecanismos de ruptura y la búsqueda de nuevas formas no era algo raro después del proceso que se había vivido, de la verticalidad que había marcado la época. Entonces, con el regreso a la democracia, todo esto que ya venía sucediendo de manera más clandestina, salía a la luz, ¿no? Y también una necesidad de trabajar de forma horizontal, ¿no? De otras improntas, de crear de forma democrática y de forma participativa. Y a esto le sumamos, desde los movimientos artísticos, la explosión del posmodernismo, ¿no? Donde la mixtura de lenguajes y de artes fusionadas también empiezan a ser parte del menú diario. Bien, a ver ahí, pasamos. Bueno, desde lo que son las herramientas más teóricas, a nosotros nos gusta utilizar la teoría de los pensar a estas grupalidades, que ya las voy a enunciar y de las que ya vamos a hablar, que pensarlas desde la teoría de los campos, identificando estas tres grupalidades como contrahegemónicas, ¿sí? Porque han realizado un aporte significativo, construcción cultural de visiones alternativas, desde la subversión, desde la parodia, desde la sátira, desde la burla. Fueron estrategias humorísticas todas utilizadas en estas formas breves, que también es una característica recurrente de los grupos. Estas mujeres le pusieron el cuerpo a la reconstrucción de un tejido social, buscando a la vez una expresión artística personal. Otra de las teorías que nos sirve para hacer este entrecruzamiento es el concepto de Jacobi, un sociólogo argentino, de la estrategia de la alegría. Simplemente plantea la defensa del estado de ánimo para posibilitar la expresión de un cuerpo que necesita liberarse del mandato social, ¿no? Jacobi toma muchas reflexiones del propio Patricio Rey, un rockero emblemático de la Argentina, que él decía que un buen estado de ánimo era como una religión, y que el principal mandamiento era no aburrirse, ¿no? Era necesario, después de la dictadura militar, construir, o durante la dictadura militar, mejor dicho, construir guaridas, ¿no? Underground, como para resistir. Y con la llegada de la democracia, estas guaridas, donde se protegía de alguna manera el ánimo, pudieron salir a la luz, se multiplicaron y fueron impulsadas por músicos, artistas, intelectuales, que promovieron esta serie de prácticas donde el juego, el humor, el cuerpo, el placer, el baile, tuvieron un rol privilegiado. Bueno, entonces, para no pasarme un poquito de tiempo, voy a saltear algunas cositas. Y vamos a pasar acá, que es donde nosotros encontramos los entrecruzamientos. No vamos a hablar de tres grupos que, si bien cada una tiene como un ámbito, un arte de alguna forma que las caracteriza, ¿no? Un grupo viene más del teatro, otro más de la música y otro más de las artes plásticas. Sin embargo, como ya dije, hay un entrecruzamiento de artes, lo interdisciplinario está muy presente en todas. Entonces podemos encontrar un vínculo en la formación artística, en todas las grupalidades, ¿no? Un conocerse en la formación, que la lleva después a querer encontrar una forma nueva de hacer, horizontal, independiente, colaborativa. Unos formatos que son breves, efímeros y muy concisos, ¿no? Ya vamos a ver algunos ejemplos, y también algo del mandato punk, de hacer uno mismo todo, ¿no?
Y siempre las 3 grupalidades con una impronta crítica, provocadora, inclasificable y transdisciplinaria, como ya dijimos. Estos 3 grupos son 3 grupalidades de mujeres que en la postdictadura se encuentran situadas en Buenos Aires, y son las baby queer, que vienen más del ámbito, como decía, de lo musical, las inalámbricas de la moda plástica, y las gambas al ajillo, que vienen más desde el teatro, que son quizás las más conocidas de estas grupalidades. Bueno, acá un poco en alusión al título de nuestra ponencia, una frase de Gavin que dice, ¿no? Ustedes ya lo están viendo, lo que nos motivaba era romper y romper, trabajar con lo que más nos impactaba, lo que nos calentaba era encontrar el límite y romperlo, quebrarlo. No queríamos dar clases de nada, sino cachetazos de imagen. Entonces, bueno, vamos al primer grupo. Nosotros lo que hicimos fue tomar 1 o 2 experiencias de cada grupalidad, como para compartir brevemente por aquí. Las Baby Queer, valiéndose de la canción, porque su eje es lo musical, en sus conciertos eran súper performáticas. Agregaban a las letras de sus canciones, que ya eran muy críticas y cargadas de humor, agregaban una capa de sentido en lo performático, ¿no? Por ejemplo, en esta experiencia, mientras cantan su tema, Mujeres Aburridas, que lo pueden encontrar y escuchar porque es muy divertido, ellas planchaban y se cepillaban el pelo mientras cantaban esta canción, como se las puede ver ahí en la imagen. Y dice Vivi Telas, una de las exponentes de este grupo, junto con Fabiana Cantilo, que lo que ellas buscaban era hacer un show completo, que ahora el tiempo pedía hacer algo más que música, y que, bueno, nuestra intención era darle a la gente estímulos auditivos, visuales, y si podemos, hasta olfativos. Y a mí me gusta esta cita, porque también acabamos de leer una que es de la anterior, era de María José Gavín, de otro grupo, y sin embargo Vivi Telas está diciendo algo bastante parecido en otro ámbito. Después pasamos a este grupo, las inalámbricas, que es quizás el menos conocido, el que has tenido por ahí menos trascendencia mediática, porque ellas provenían de la moda, ¿no? Las chicas eran estudiantes de diseño, de corte y confección, venían del campo de la moda y también de las artes plásticas. Dice que se juntaban ellas a merendar y pensaban qué hacer, qué vamos a hacer, cómo podemos usar la moda como un territorio de comunicación, de identidad. Y Ana Torrejón, que es la fundadora de este grupo, piensa en este nombre, pensando en, dice, se me ocurrió el nombre pensando en esto de mujeres sin hilos capaces de producir frecuencias. Hay 2 performances de las inalámbricas de las que nos gusta, que nos gusta pensar, que es una de la que hay muy poquita información, donde ellas se presentaban en una especie de boliche, café concert, a hacer vestidas con unos vestuarios súper extravagantes, enseñaban a hacer licuados de banana, ¿no? Un poco parodiando los programas televisivos, caricaturizando el rol social asignado a lo femenino. Y otra experiencia muy potente de ellas, y un poco más mediática, es el casamiento con el arte. En el marco de la inauguración de las obras pintadas en la pared en la estación de subte de la línea B Callao, cuando se inaugura esta muestra, ellas van todas vestidas con vestidos de novia, a casarse con el arte. Entonces, acá tenemos una cita de Daniela Lucena, que es una de las investigadoras argentinas que más ha trabajado sobre las inalámbricas, y también esto me parece súper interesante, ¿no? Ella analiza los símbolos, los signos de esta performance, y dice: el ramo que portaban las novias eran crisantemos, una flor utilizada asociada a los rituales mortorios, que parecía traer a esa celebración la pregunta por las miles de muertes y ausencias en el terrorismo de Estado.
como para también sumar una capa más de sentido a esta experiencia. Y por último, las gambas al ajillo, vamos a tomar de ellas, es muy difícil elegir porque tienen una cantidad de material impresionante, las invito a que las conozcan, se pueden encontrar algunos de sus videos en la web, y nosotros vamos a tomar este número, el bolero, que es una crítica al amor romántico heterosexual, también en formato breve, en formato de canción, de videoclip, ¿no? Ahí vamos a, no les voy a leer la letra de la canción porque la vamos a escuchar ahora a continuación, pero otra vez la cita de Gavin, donde habla de la risa, ¿no? Reírse también es abrir una puerta, es decir, de esto nos podemos reír porque lo estamos visibilizando, abrir una puerta en el sentido de darle lugar, de dar un lugar a las cosas que están tan tapadas. Y bueno, si estoy bien de tiempo, creo que venimos bien, ya para terminar, les voy a compartir un poquito este número para que pueda ser más claro. No me puedes decir que te deje así, ni que nada pasó. No me puedes pedir que me olvide de ti, ni de lo que ocurrió. Nuestro amor ha dejado sus huellas, cicatrices que cuesta cerrarlas. No sé a dónde ha quedado el brillo de aquella mirada. Tengo miedo de pasarme con el tiempo, así que voy a pasar a la próxima, pido disculpas y después comparto el link. Ya para cerrar, el contexto como condición de posibilidad, ¿no? A ver, ¿está viendo bien? No sé si se está viendo bien. Hola, hola. Bueno, entonces, para cerrar ya el contexto como condición de posibilidad. Valiéndose del humor para generar una reflexión crítica sobre los mandatos sociales y morales de géneros, sobre los símbolos patrios, sobre la identidad, buscando constantemente una forma libertaria de expresión en un clima opresivo, estas grupalidades eligieron abordar las problemáticas en un ámbito subversivo, aunque festivo. Encontramos en ellas una metodología común que es defensa, pero destrucción al mismo tiempo, romper como una forma de hacer y de replantearse la propia práctica. Entonces, nada, con eso queríamos cerrar, invitarlas a los que no las conozcan, a que busquen a estas grupalidades. Nosotras seguiremos, bienvenido también si saben de otras grupalidades que tengan este tipo de experiencias, nosotras seguimos tratando de generar estos cruces, así que con esto voy cerrando y espero no haberme pasado demasiado. Ok, muchas gracias, Micaela. Parece que tienen problemas con internet en Manizales, por eso yo intervengo. Entonces, quiero darle paso a María Carolina, por favor, con Teatro en la Cárcel. Ser otra, Teatro en la Cárcel. Bueno, muchas gracias. Muy contenta de poder compartir estos encuentros. Voy a arrancar directamente con este trabajo que traigo hoy. Y lo voy a leer porque, bueno, un poco para ordenar las ideas y para mostrar bien el trabajo que implica dar un taller de teatro en la cárcel, el cual hace varios años que estoy haciendo. Bueno, se titula Ser otra, Teatro en la cárcel. Las diversidades culturales de géneros sociales, generacionales, en un contexto de encierro dividido y violento,
y el teatro como un espacio de exploración y creación colectiva, de los pabellones de población, universitario, de adultas mayores, entre otros, al escenario. Un relato de las experiencias del taller de teatro en la unidad penitenciaria de mujeres número 8 de Los Hornos, en La Plata, provincia de Buenos Aires, entre los años 2018 y 2022. Los nombres de las personas aquí mencionadas son ficticios, sus historias verídicas. Lunes 10:30 de la mañana. Repito 3 veces lo mismo. En la admisión, delante de la puerta que lleva al sector de ingreso, y en la reja que deriva en otras que llevan a la escalera de los pabellones de población, al salón de usos múltiples, al pabellón universitario, al patio y a la escuela. Apellido y nombre, número de documento, taller que doy, si vengo de alguna institución y a dónde me dirijo. Por suerte, la alteración feliz de las chicas cada vez que llego me saca esa angustia de mierda de un sacudón. A veces esa alteración no es tan feliz. Como el día que Nati bajó con los ojos estallados de tanto llorar. Nati, ¿qué te pasó? Nada, profe. Nada, no me mientas. En serio, profe, nada. Problemas de rancho. Está bien, pero con vos así no podemos hacer la clase como si nada. Sí, profe. Las encargadas me mandaron con la psicóloga para hablar de eso, pero les dije que no quiero hablar con la psicóloga, que quiero venir a su clase porque acá soy otra. Datos de la situación. Según el informe de la Comisión Provincial por la Memoria, en agosto del 2022, la cantidad de personas detenidas en las unidades del Servicio Penitenciario bonaerense es de 51.247, de las cuales solo 2.582 son mujeres, 112 personas trans y 155 registradas sin dato en la variable género. En el registro único de las personas detenidas de la Procuración del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, encontramos que en diciembre del 2021 también había 1.091 mujeres con prisión domiciliaria. Según estos datos, y teniendo en cuenta las variables que por recuperación de la libertad y nuevos ingresos surgen, estamos hablando de un porcentaje aproximado al 8% sobre el total de la población privada de su libertad, una clara minoría dentro del sistema carcelario. Cabe aclarar que en este segmento el delito más común es el relacionado con las drogas. Según el Registro Único de las Personas, el mismo que mencioné recién, el total de mujeres privadas de su libertad por la infracción a la ley de régimen legal de estupefacientes era de 1.539, es decir, un 42,5% del total. Mis actrices solo han sido mujeres de la provincia de Buenos Aires, algunas nacidas en otras provincias argentinas, muy pocas nacidas en otros países, de edades entre los 19 y los 60 y pico de años, más 2 chicos transgénero que llegaron a esta cárcel trasladados porque en las cárceles masculinas corrían peligro. Varias de ellas no han terminado el secundario, otras no lo han hecho con la escuela primaria. Algunas de las mayores no saben leer ni escribir del todo bien, y muy pocas tienen estudios terciarios o universitarios. Algunas son reincidentes, otras no. También son muy pocas las que han tenido un buen pasar económico en su vida, y muchas las que dicen no ha habido nunca al teatro. La mayoría de ellas son mujeres pobres. La situación de pobreza es quizás la característica que más las unifica. Y claro, el haber cometido algún delito o estar en juicio por haber sido acusada de ello. Viven en diferentes pabellones, de los cuales los de población son los de menor categoría y en donde se generan la mayoría de las situaciones violentas. De hecho, los 4 pabellones de población que existen en esta cárcel se convierten por periodos en más o menos complicados, según las situaciones de convivencia entre las internas, los traslados, los nuevos ingresos, etc. Los de adultas mayores y universitarias tienen un comportamiento, por decir de una manera, más civilizado. Hay otro sector que en la jerga carcelaria se conoce como el de las infantos. Son mujeres que han agredido o asesinado a niños y niñas, muchas veces propios. Con esas no hay trato, no comparten nada ni se cruzan en el cotidiano, para evitar que las ataquen. Más si pensamos que gran parte de las internas pasan meses o años sin ver a los suyos, y que al lado está la unidad 33, que aloja mujeres embarazadas y con bebés hasta los 4 años, que al cumplirlos dejan de vivir con ellas para ser entregados a sus familias y en casos más complejos quedan en hogares de menores. Mi rol. Dentro de este multiverso carcelario llevamos adelante desde el año 2018 el taller de teatro. Durante 2 años perteneció al programa de salud en contextos de encierro del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. A partir del 2020, con el cambio de dirección, dicho programa no se hizo más cargo del taller, por lo que seguí y sigo dictándolo como profesora independiente. Todas las obras que presentamos, tanto en la unidad como en una oportunidad en el formato de radioteatro en la radio de la Universidad Nacional de La Plata, fueron elegidas en forma colectiva, así como el estilo de presentación, el clásico formato director-actrices, el de creación colectiva, o el recién mencionado radioteatro. Mi trabajo consiste en proveer el material, analizarlo en grupo, dar algunos ejercicios teatrales, marcaciones, sugerencias, dejando sin embargo que sean ellos quienes tomen las riendas del asunto.
No olvido nunca que por esas horas estoy dentro de una cárcel en donde casi todo es horario, obligaciones, premios o castigos que, además de generar responsabilidades, hacen también que dicho grupo varíe constantemente y por lo tanto lo trabajado en el encuentro anterior sufra modificaciones. Las citas con las psicólogas, con los abogados, turnos sacados con mucha anticipación a algún hospital, las visitas íntimas de las parejas, exámenes que rinden las que estudias en la escuela o las carreras universitarias, el engome en las celdas porque hubo bardo en el pabellón, el reordenar la celda después de una requisa, son las cuestiones que más hacen al ausentismo. Ahora que pienso mientras escribo, no sé cómo logramos llevar a cabo las 5 presentaciones que hicimos. También quiero destacar que el personal del servicio penitenciario en esa unidad siempre tuvo y tiene buena predisposición para con el taller. Y eso no es poco. ¿Qué hacemos con esto? Luego de la breve exposición sobre algunos datos estadísticos, características de las internas que participan o participaron del taller y sobre mi labor en dicha cárcel, voy al punto que nos interesa y que tiene que ver con cómo y o desde dónde todas estas pluralidades que acabo de contar y en un contexto de encierro pueden desde el teatro coincidir y construir sin mayores problemas. ¿Qué es lo que hace que esto suceda? Entrar a una cárcel significa entrar a uno de los sitios más estigmatizados, si no el más, por nuestra sociedad. Todavía escuchamos bastante seguido el que se pudra en la cárcel, generalmente dicho por gente que no pasó en su vida ni a 10 cuadras de una, ni sabe sobre variedad de delitos, sus diferentes penas y el funcionamiento de los sistemas judicial y penitenciario, entre varios factores. En mi caso, además tengo que sumarle que entro a una cárcel de mujeres, con todo lo que esto implica. Malas mujeres, putas, malas madres, malas esposas, malas, malísimas. Ya sabemos lo que pasa con las malas mujeres. En resumen, estigmatización al cuadrado. Entonces resulta que hacemos teatro con un grupo perteneciente a una minoría dentro de la totalidad de la población carcelaria provincial, con variedad de particularidades que anteriormente conté, aunque unidas por sus orígenes pobres, los delitos y la estigmatización. Tranquila cosa. No obstante, la magia del teatro surge en los lugares menos pensados, y en este taller vaya que sí pasó. La casa de Bernarda Alba, que terminó en Adela o el encierro, las voces detrás de los muros, pero antes fuimos damas fatales en una hora fatal. Quizás piense que estuve loca cuando les propuse esta obra. De hecho, en un principio hasta yo lo pensé, pero luego, he perdido por perdido, porque estábamos hartas de ejercicios de improvisación y escenas cortas, un día llevé la obra y luego de leerla, obviamente, quisieron llevarla al escenario. Aclaro que esto no sucedió tal cual lo creí. Hacerles memorizar un texto a la mayoría cuesta un Perú. Pero no había forma de sacarles a Bernarda, la Poncia y las 5 hijas de sus cabezas. Adoraban la escena de la postura del ajuar de boda para Angustias, la entrada triunfal de Adela desde el gallinero, enfundada en su espléndido vestido verde, y la espiada por las ventanas clausuradas a los hombres volviendo de trabajar en el campo. Bernarda era una tirana, solo comparable con una encargada que algunas conocían de otra unidad, y no se privaban de aclararlo. De esto no tengo fuentes fidedignas, pero a título de representar a esa madre inflexible y aterradora, bien valía la pena la leyenda. Así todos seguíamos sin pasar de memorizar 3 renglones, y la obra se cayó. Había que remontar el taller, pero ¿cómo? Había que encontrar otro material que cumpliera sus expectativas de llevar la obra al escenario como Dios manda, porque a esta altura querían eso o nada, y ni se me ocurría decirles nada. Para lo cual me embarqué en búsqueda de alguna obra corta, más amena, para preparar, y en lo posible no tan trágica. Y ahí llegó a nuestras vidas Damas Fatales en una hora fatal. Gracias a César Genovesi, un colega de la misma escuela donde egresé, quien muy amorosamente me compartió esta obra suya, que se desarrolla en 3 escenas cómicas donde 5 mujeres, a las 12 de la noche y por llamadas telefónicas entre ellas, cuentan sus dramas personales. El texto no fue memorizado tampoco acá, así que, y recordando que también había un taller de radio con su programa, nos decidimos a que la primera muestra teatral fuera un radioteatro leído. Luego de varias semanas finalmente pudimos con el texto y de ahí en más Damas Fatales fue el éxito de temporada en la unidad. 3 presentaciones con públicos variados, internas de varios pabellones, la gente del servicio penitenciario y alguna vez autoridades invitadas e integrantes de organizaciones independientes que trabajan también en cárceles. Pero la maldición de Bernarda seguía persiguiéndome. Profe, queremos volver a hacer la casa de Bernarda Alba. Va, a ver si podemos hacerla esta vez, me dice Eli, tomando la voz cantante como casi siempre. Ella es la que dirige la biblioteca y el centro de estudiantes y vaya a saber qué más, porque todo el mundo la viene a ver, hasta las chicas del servicio, para preguntarles por horario, actividades, qué pasa con alguna interna, hacer escritos judiciales, que alguna compañera que no maneja muy bien la redacción y varios etcétera más. Eli es una rubia preciosa, que supo tener una vida muy acomodada y bastante feliz desde niña, hasta que de grande entró en la cárcel.
Por suerte mis 3 hijos ya eran grandes cuando pasó esto, porque los chicos sufren mucho las visitas. Más que nada a la hora de irse, ¿viste? Acá muchas chicas prefieren que no vengan y les hablan por teléfono y le cuentan que están trabajando o que están en un lugar que no es para ellos, que ya falta menos. Es amable y educada, con estudios terciarios y ahora estudiando una carrera universitaria, sin demasiados problemas económicos, la excepción que confirma la regla. Bueno, les pregunto, ¿pero se van a poner las pilas o me van a hacer laburar cada clase el divino botón? Porque hay mucha promesa de que se van a juntar en la celda para ensayar, que van a aprender el texto, y cuando luego la otra semana, todos son excusas y cuentos chinos. ¡Ja, ja, ja! No te ortivé, profe, pero igual tenés razón. Estas son todas unas mamarrachas, ¡ja, ja, ja! Mirna, ella baja porque es pareja de Eli, esa vieja. No por la edad, ya la conocen desde su derrotero por varias unidades, desde la primera vez que cayó siendo un adolescente. 7 hijos, el primero a los 14. Mirna no quiere saber nada con el teatro, porque ¿sabés qué pasa, profe? Si apenas sé leer y escribir, mirá que voy a poder hacer todo esto. Pero Eli, que todo lo dirige, que todo lo dirige y todos la quieren porque ayuda, las escucha, es mediadora y resuelve y la convence. Y así terminaron siendo 20 las convencidas para bajar al taller de teatro, que por supuesto no se pusieron de acuerdo, porque unas querían una apuesta de Bernarda del mejor estilo clásico y otras querían actuar, cantar, bailar. No sabían qué, pero lo querían. Otra vez, era clavado, me hicieron trabajar lindo. Y llegamos a Adela o el encierro, las voces detrás de los muros. Creación colectiva en donde encaramos únicamente el personaje de Adela, pero desde relatos de ellas, en donde contaban sus experiencias en la cárcel y lo que esperaban o recordaban de la afuera. La escena de la costura se transformó en canción y coreografía, con las telas blancas que simulaban coser. Los relatos que habían escrito los seleccioné, mezclé y repartimos al azar 3 o 4 oraciones que cada una tenía que decir. Todas fueron Adela por 40 minutos, recordando, revelándose, a pesar de que entendían que debían seguir acá, porque casi todas aceptan sus errores y el delito que cometieron, pero siendo otras. Reflexión final o mi hipótesis. Cuando pienso en la idea de ser otra, lo hago desde el intentar comprender la necesidad que aparece de huir de esa realidad suya, como un escape momentáneo de la situación en la que se encuentran, dejar de ser quienes son para abrazarse a ese personaje de ficción elegido que las habilitará a vivir por un rato otra vida y que siempre se desarrolla afuera, en libertad, en la realidad real, como me dijo una vez una de ellas, tal vez intentando creer que su encierro es otra realidad, despegada de todo. Es en esas 2 horas en donde pueden elegir quién es ser, cómo ser, armar ese personaje a su gusto, decidiendo hasta los mínimos detalles, decir, hablar sin miedo, reírse mucho. Ahí todas las diversidades y desigualdades que pude encontrar convergen por un rato gracias a ese deseo y a ese espacio de disfrute y posibilidades de crear y contar que propone el taller de teatro y que en una cárcel poco aparece. Nunca supe fue lo que pasó, pero Nati, que en algún momento decidió ser nato para ser novio de otra interna bastante pesada, me cantó la posta. En el taller de teatro son otras. Y después, como cenicientas, todo se vuelve ratones, ropa vieja y calabazas. Eso sí, ¿quién les quita lo actuado? Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Carolina. Maravillosa ponencia. Continuamos con la maestra María Guimarães desde Argentina, con su ponencia Construcciones discursivas en torno a la mujer en las reseñas teatrales del Festival de la Mujer de la Comedia Municipal de La Plata. Adelante, maestra. Al final vamos a hacer preguntas o si quieren agregar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Se ve ahí la pantalla, ¿no? Bien, voy a usar este PowerPoint para ir guiándome y no excederme en el tiempo. Muchas gracias, en primer lugar, a la organización del Congreso por invitarme a este intercambio que siempre es súper nutritivo e interesante. Yo soy María Guimarães, soy doctoranda en Artes en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, soy actualmente becaria del CONICET y trabajo en el Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano. El trabajo que me trae al Congreso se titula Construcciones discursivas en torno a la mujer, en las reseñas teatrales del Festival de la Mujer de la Comedia Municipal de La Plata. Este es mi tema de tesis doctoral. Yo trabajo con las marcas de género que produce y reproduce el Festival de la Mujer en sus ediciones entre 2014 y 2020. Les voy a pedir que cada vez que escuchen la palabra mujer, eso siempre lo aclaro, la entiendan entre comillas, así nos vamos poniendo en el mismo lugar.
En este caso puntual trabajé de manera transversal con las reseñas teatrales de las obras presentadas en la edición del 2015. Esta edición tiene dos condiciones que la singularizan. Fue el año en el que se programaron mayor cantidad de obras, una totalidad de 9, en este festival, que dicho sea de paso, se programa siempre en el mes de marzo. Y en esta edición del 2015 entonces se presentaron 9 obras, entre las cuales hay obras que no pertenecen al teatro platense, sino que hay también obras que vinieron de Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y del Gran Buenos Aires. El reglamento del festival estipula que las obras deben tener o presentar mujeres como protagonistas. Es ahí que por ahí empieza la propuesta de tensionar esta condición de participación, este criterio de selección, con la construcción discursiva que se hace en las reseñas. Para ello parto de la concepción de la mujer como mito y marca. Entonces parto o propongo entender a la mujer no como una realidad concreta, sino como una construcción política e ideológica que a su vez oculta la realidad de las mujeres, centrándome en Monique Wittig. Digamos, la construcción política que implica la categoría de mujer estaría desoyendo las interseccionalidades que configuran los particularismos de las subjetividades, reificando la identidad de la mujer en un supuesto dato que ya ahí biológico y en todo caso cis hetero. De esta manera, lo masculino desde una posición de dominación se instituye a sí mismo como lo desmarcado, lo neutral y lo desencarnado, mientras, como dice Donna Haraway, a la mujer, al prohibírsele no tener un cuerpo, se la define como lo marcado, lo encarnado y lo objetivo. Estos son algunos posicionamientos teóricos que a mí me conducen a la idea y la propuesta de descubrir cubrir aquellas construcciones discursivas en torno a la mujer que contribuyen a reificar las identidades de lo femenino, configurando formas primarias de poder, como señala Joan Scott también. Y pensando en el campo artístico, me centro en la autora de la teoría de la literatura, Aina Pérez Fondevila, que propone que el arte produce género, en tanto práctica social y política con fuerte carga ideológica, y en el caso concreto del teatro, me baso en los aportes de, por un lado, Jorge Dubati, que propone al teatro, que define al teatro como zona de experiencia, que modela nuestro ethos y nuestra visión del mundo, por lo cual, y es como uno de mis puntos de partida, estas mujeres protagonistas estarían ofreciendo al público la concreción de aquellas construcciones imaginarias que habilitan la reproducción del efecto de realidad que ellas mismas generan. Por otro lado, me posiciono en el concepto de política, de organización política de la mirada, de Gustavo Geirola, quien propone que la naturalización o reificación de los lugares de la audiencia en la realidad de la sala relevan de cuestionar los roles sociales como máscaras producidas por una teatralidad determinada de configuración del poder. En este sentido, estoy proponiendo que estas reseñas, que ya vamos a ver un poquito la definición en la que me baso, estarían abriendo las puertas para estas construcciones políticas e ideológicas de la categoría de mujer, en tanto definen a esas mujeres protagonistas. Y estos son los problemas, las preguntas que yo me hago como para abrir este camino. ¿Cómo están construidas discursivamente estas mujeres protagonistas en dichas reseñas? ¿Qué marcas contribuyen a su identificación como tales? ¿Y en qué medida esta identificación míticamente construida contribuiría a reforzar los mandatos normativos atribuidos a la femineidad? Bueno, aquí también retomo a Teresa de Lauretis, quien propone que la mujer
siempre como categoría, es el término que designa a la vez el punto de fuga de las ficciones que nuestra cultura se cuenta sobre sí misma, y la condición de los discursos en los que están representadas esas ficciones. Creo que la cita que mejor lo refiere es: no había mito sin princesa por casar o una bruja que vencer. A mí esa definición de Teresa me parece súper interesante para abordar lo teatral y las ficciones. ¿Y cuáles son las relaciones entre género y lenguaje? Según Monique Wittig, la mujer es vista de una determinada manera porque antes debió ser construida como tal. Y esas construcciones, según esta autora, habitan en el lenguaje, porque para ella el lenguaje en definitiva es realidad y construye esas identidades que se cristalizan. Y aquí entonces me posiciono en entender a estas reseñas teatrales como género discursivo que tienen como función difundir el contenido de una obra y darnos la ubicación de la obra fuente en un universo de trabajos de temática común. En este sentido, las reseñas teatrales pueden ser entendidas como discursos cuyos enunciados no son neutrales y que ponen en relación en tanto práctica social, desde la cual se instalan, habilitan, producen y reproducen valoraciones y posicionamientos con una fuerte carga ideológica. Vamos entonces a las reseñas. Estas primeras tres obras, A solas con Marilyn, Corpus y Desván, proponen él se ha ido y me ha dejado perdida en un bosque de interrogaciones, esa es A solas con Marilyn. Marta y Norma están encerradas, el hombre y la libertad, dos ausencias anheladas, eso pertenece a la reseña de Corpus, y dos prostitutas extranjeras pagan a la madame para poder pasar toda una noche espiando a Carlos Gardel. Aquí aparecerían, en principio, dos tensiones. Por un lado, la oposición binaria hombre-mujer como aspecto permanente de la condición humana, siguiendo a Joan Scott, y, en todo caso, esa situación en relación de asimetría, porque esa subjetividad de esa mujer protagonista está siendo marcada como eje y centro por ese otro que se ha ido, por ese otro que está ausente, o por ese otro al cual vale la pena espiar. Es decir, que da sentido y que se transforma entonces en el eje y en el centro del acontecer de estas mujeres, por lo cual aquí entonces la mujer estaría apareciendo, o estas mujeres estarían apareciendo como margen, orilla, frontera, respecto al sistema de categorización y simbolización cultural. Vamos a ver otra. Así comienza la reseña de otra obra programada, que se titula Wake Up Woman, y dice: se enamoran, se casan, conviven y comienzan a vivenciar algunas dificultades. La primera pregunta que me surge es, bueno, ¿quiénes se enamoran? ¿Quiénes se casan? ¿Quiénes conviven? Según Judith Butler, las normas que gobiernan la identidad inteligible, o sea, que posibilitan y limitan también la afirmación inteligible de un yo, están parcialmente articuladas sobre matrices de jerarquía de género y heterosexualidad obligatoria. Con lo cual, y a partir de esta propuesta, me están proponiendo que la lectura sea de un par binario en sentido hombre-mujer. Con la lectura, esas serían los dos términos de esta relación de enamoramiento, casamiento, convivencia y dificultades. Por lo tanto, y una vez más, esta mujer protagonista estaría siendo puesta en relación y en función a un eje de un otro que seguiría siendo el masculino. Hay otra obra cuyo título es Casa Matriz, que presenta en la reseña lo siguiente: madres sustitutas perfectamente entrenadas para satisfacer los 1200 roles. Bárbara es una joven de 30 años que contrata los servicios de la empresa, encontrándose con variados personajes de madres poco comunes que pondrán en jaque la relación madre e hija. Los destacados son siempre míos de las reseñas. Bueno, por un lado, aquí, una vez más, esta mujer protagonista está siendo construida en su subjetividad en relación a un otro, en este caso no ya a un otro masculino, sino en su relación de madre e hijo, restituyendo así
esta concepción cristalizada de la mujer como ser natural, cuyo rol social tiene que ver con lo biológico y con la reproducción, ¿no? Esta relación madre-hija como inevitable. Así también ese verbo satisfacer, la idea de ponerse en relación al deseo ajeno. Y en relación a la mencionada configuración política de la mirada, que implicaría las teatralidades, según Gustavo Geirola, esta idea de que hay personajes de madres. Si puede pensarse en personajes de madres, significa que hay un referente de un ser madre, entre comillas, que por contrapunto y como referencia estaría funcionando como identidad reificada, porque estos son los personajes de aquellas madres que son. Por otro lado, esta idea de lo poco común podría estar señalando que si estas son poco comunes, hay otras que son comunes, volviendo una vez más a estas identidades reificadas y que cristalizan características que son normativizantes y en todo caso más bien de corte designativo que definitorio, ¿no es cierto? Estas otras dos reseñas, tanto de La Morsa como Alondra, Alma Profunda de la Vida, señalan, bueno, en el caso de La Morsa, que se trata de Julia, una mujer sincera y apasionada, en el epílogo de una relación adúltera, y en el caso de Alondra, personajes femeninos que, como en la vida, sufren, se enamoran, odian, cantan, reflexionan y bailan. Este tipo de referencias, junto con esta pequeña listado que hice de sustantivos abstractos que se repiten en todas las reseñas, en estas 9 reseñas, que en este caso analizo, que son, las pueden ver ahí, abandono, desamor, frustración, dificultades, fisuras, contrariedades, límites, sentimientos. Los sustantivos abstractos refieren siempre a objetos que no inmateriales, y en general tienen que ver con el mundo de los sentimientos y de las emociones para ser referidos. En este caso, y siguiendo a Sara Ahmed, las emociones están vinculadas a las mujeres, a quienes se representa como más cercanas a la naturaleza, gobernadas por los apetitos, y menos capaces de trascender el cuerpo a través del pensamiento, la voluntad y el juicio. A mi entender, esta relación de la mujer con lo sentimental le estaría una vez más llevando a ese lugar de ser natural. La última de las reseñas que analizo, al proponer esto que pueden leer allí, una mujer que ha sido hombre, es la única que se descalza que hace un descalce de esta identidad como un ya ahí dado, en términos de lo biológico cis hetero, porque habla concreta y particularmente de una mujer trans, que está en busca de un otro lugar. Entonces aquí las preguntas son, bueno, ¿cuál sería ese lugar que está buscando, del cual se fue o que alguna vez perdió? Y me pregunto entonces si en Aros de Perlas no sería, al tratarse de una mujer trans, ese otro lugar perdido, aquella identidad masculina que fuera abandonada en función de su identidad autopercibida. Para finalizar y no excederme, alguna reflexión final. Las reseñas de la programación del año 2015 del Festival de la Mujer construyen a esa mujer como sujeto cuya subjetividad particularísima está negada y es únicamente constituida en relación con un otro, como par binario, ya sea hombre-mujer, madre-hija, naturaleza-cultura, y o por efecto de la circulación de sentimientos y emociones cuya proyección produce el efecto de materia en un cuerpo que los encarna. Bueno, espero haber sido clara y si no, les invito a leer el trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, María. Bueno, tenemos
unos minutos para abrir un espacio para preguntas. Si alguien quiere hacer, agregar algo más o quiere hacer una pregunta, lo puede hacer en este momento. No sé si está... Yo me quedé pensando respecto del primer trabajo sobre Calcumil. ¿Está por allí? Ivana Ivana. tuvo como un pequeño problema con la conexión, no la tenemos en este momento, pero yo también tenía una pregunta para hacerle a ella, pero sí. No, estaba pensando cómo se puede tensionar esto en relación a las categorías que propone Gloria Anzaldúa en su texto Fronteras, ¿no? En esta idea de la intertextualidad y las traducciones, los idiomas. Quería preguntarle si ella sabe si Calcumil, por ejemplo, trabaja con el idioma mapuche también, en términos, en esta relación asimétrica y de poder y de traducciones. Pero bueno, se lo dejo ahí, en el espacio. Sí, pues hemos presentado algunos inconvenientes con el Internet. El Internet nos acerca, pero también cuando se cae, mejor dicho, ahí sí no podemos hacer nada. Bueno, para finalizar, bueno, ¿tienen algunas preguntas? ¿Las panelistas quieren agregar algo? Pues estamos mirando el chat y no encontramos en este momento preguntas, pero si ustedes quieren agregar algo o hacerse preguntas, igual estamos solo con María y María Carolina, María Marey. Yo estoy por aquí, bueno. Ay, sí, sí, muchas Sí, gracias. tengo muy mala conexión, por eso estoy con la cámara apagada, pero aquí estoy. Ah, listo, muchísimas gracias. Tenemos todavía unos minutos, aprovechémoslos. Bueno, no sé si alguien iba a preguntar algo, me quedé pensando en la experiencia que contaba Carolina Marchov acá en las cárceles de Los Hornos, creo que dijiste. Eso lo seguís sosteniendo, el espacio, y qué pasó después de ese montaje de Bernarda Alba. ¿Hubo una otra propuesta? Sí, lo sigo sosteniendo, bueno, en formato independiente, ya no pertenece más al ministerio, como conté. Propuesta hubo, pero justo, bueno, en marzo del 2020 la pusimos por última vez, y bueno, fue la pandemia, así que recién ahora estamos arrancando de nuevo, porque fue muy difícil volver a conseguir autorización para entrar a la unidad. Hubo muchos traslados, hubo chicas que se fueron por suerte en libertad, hubo prisiones domiciliarias, entonces bueno, se desconfiguró todo, ¿no? Como si Adela hubiera sido una especie de premonición. Así que ahora estamos arrancando de nuevo, con la idea de volver a no sé si pero a montar algo, porque además hay muchas chicas nuevas. Ay, justo se me cortó un poco internet, esto es muy... ¿Hasta dónde llegaste? No alcancé a... No, te contaba que, bueno, que justo Adela fue en marzo del 2020, así que fue 3 días antes de la pandemia, con lo cual durante todo el 2020 y gran parte del 2021 fue muy difícil entrar a la unidad. De hecho no se pudo, salvo para llevarles cosas y eso. Hubo muchas chicas que, bueno, por suerte pudieron irse en libertad, otras con prisión domiciliaria. Hubo, bueno, nuevos ingresos ahora este año, el año pasado no sé bien. Es un alumnado, mis estudiantes o mis actrices, es muy variable todo el tiempo, continuamente, en un sistema donde tampoco se trata de ayudar a que todo sea un poco más ordenado, ¿no? Al contrario, parece que la cárcel ordena y no, es como un caos. Es como si Adela, digo yo, decía recién, hubiera sido una especie de premonición, ¿no? Digo, el personaje de Adela, que todo lo estalla por los aires. Sí. No, estoy entrando de nuevo. Claro, mi incógnita era, digo, bueno, después de esa Bernarda Alba, ¿qué? ¿Hacia dónde? ¿Cómo? ¿No? Que en definitiva eso deja marcas, huellas. Sí. La querían seguir presentando, querían sacarla de la unidad a otras unidades, porque teníamos la idea de hacer una especie de gira
a otras unidades, tanto de mujeres como, bueno, de varones. Pero bueno, ya te digo, la pandemia fue como volver al punto cero. Claro. Literal. Sí. No, estoy pensando el valor de lo colectivo, que en todo caso reuniría, vincularía tu trabajo con el de Micaela, ¿no? En esta lectura de los colectivos, me quedé pensando en el de Micaela en relación a el trabajo de lo colectivo y el valor de lo colectivo en ese arte de resistencia post-dictadura. Claro. Sí, y un poco también con el de Ivana, ¿no? La mujer mapuche, la mujer indígena, la mujer de pueblos originarios, o tu trabajo mismo cuando se habla de esa cosa tan varón-mujer, la mujer madre, como que si es la madre rara o la madre como debe ser, ¿no? Digo que me parece que los 4 trabajos pueden confluir en esta cuestión de lo que es la figura femenina, vamos a ponerle por nombre como para no mezclarme yo más que nada, y estos bordes en donde estamos las mujeres, las personas transgénero, las diversidades, transitando constantemente, ¿no? Constantemente. Sí, sí, me parece Bueno, que lo disculpen, Sí. ya vamos a cerrar. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes la participación. Esas ponencias estuvieron maravillosas. Nos quedan muchísimos aprendizajes. Ya con esto pues damos concluido esta mesa, ya cerramos la mesa. Les pedimos que se conecten por favor al link de la plenaria. Hoy vamos a tener como invitado a Jorge Inés desde España en conversación con el maestro, en diálogo con el maestro Jorge Duati en el tema Una selva de palabras para que entonces se conecten. Muchísimas gracias a todos los participantes, a los espectadores y los ponentes por haber hecho parte de este 4º Congreso Iberoamericano de Teatro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, un gusto, compañeras. Un gusto saludo conocerlas. igualmente. Cuídense, igualmente. adiós.